Esto es Crónicas del Mundo, historias que cruzan el tiempo y los continentes. By Capeco. Prepárate para descubrir relatos que marcaron el destino de países, pueblos y culturas. Esta es tu ventana al pasado para entender el presente. Comencemos esta aventura. Hoy viajamos a la Argentina post-independencia, desde la anarquía del año 20 hasta la sanción de Constitución en 1853 y la unificación de Buenos Aires en 1860. Prepárate para conocer a los caudillos, las batallas políticas y los acuerdos que dieron forma a la nación que conocemos hoy. Tras el clamor de libertad en el Congreso de Tucumán, Argentina estrenaba un título de nación soberana, pero sin un gobierno realmente fuerte que lo respaldara. La figura del director supremo, encargada de coordinar las provincias, se debilitó muy pronto, sin un virrey ni una corona que impusiese su autoridad. Cada región empezó a gobernarse a su manera. Por un lado, las campañas militares quedaron estancadas en el Alto Perú. José Rondó y sus tropas, que habían soñado con liberar Cochabamba y La Paz, fueron retrocediendo ante un ejército realista cada vez más sólido. Aquella retirada expuso a las provincias al desabastecimiento y al peligro. Las grandes ciudades, acostumbradas a recibir víveres y caudales de Montevideo, salieron a defenderse solas. En el interior surgieron los caudillos provinciales. Estanislao López, desde Santa Fe, consolidó su propia milicia para proteger los campos y cobrar impuestos locales. Francisco Ramírez, en Entre Ríos, organizó una creciente fuerza rural que imponía su criterio en rutas y puertos menores. Córdoba, Salta o Mendoza vieron nacer juntas de gobierno que no consultaban a Buenos Aires, sino a su propio cabildo. El intento de dar un marco legal a este desorden fue el proyecto de Constitución de 1819, redactado en Buenos Aires. Pero las provincias lo rechazaron de inmediato. Lo veían demasiado centralista. El pulso final llegó en febrero de 1820 con la batalla de Cepeda, donde el ejército del Directorio, al mando de Rondó, fue derrotado por las fuerzas de López y Ramírez. Esa derrota marcó el fin del gobierno central. Las provincias recuperaron plena autonomía y dejaron de responderle a un director supremo. Tras el colapso del Directorio y la victoria federal en Cepeda, Argentina se encontró ante un dilema que definiría su destino. Debía regirse como una confederación de provincias autónomas o como un Estado centralizado bajo el impulso de Buenos Aires. En silencio, pero con creciente fuerza, dos posiciones comenzaron a enfrentarse. Desde el corazón porteño, los unitaristas, liderados por Bernardino Rivadavia, veían en Buenos Aires el motor natural de la joven nación. Para Rivadavia, un gobierno fuerte y único, con sede en la capital, garantizaría estabilidad, impulsaría el comercio exterior y permitiría una moneda común. En 1817 presentó su manifiesto al pueblo, en el que describía una organización centralizada con un ejecutivo poderoso, una legislatura única y un sistema tributario uniforme para todo el territorio. Según él, sólo así se evitarían las disputas provinciales y se construiría una Argentina capaz de competir con las potencias de la época. Al otro lado del tablero emergían los federalistas, herederos de las instrucciones de Artigas y de la Liga de los Pueblos Libres. José Gervasio Artigas había liderado desde la Banda Oriental un proyecto de reparto de tierras y de gobiernos locales fuertes, donde cada provincia pudiera definir sus impuestos, sus leyes y su propia milicia. Aunque en 1820 el caudillo fue expulsado y exiliado. Su doctrina siguió viva en correntinos, entrerrianos y santafesinos que se negaban a someterse a un poder lejano. El Tratado del Pilar de Febrero de 1820, firmado por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, fue el primer compromiso federal,
que proclamó la igualdad de las provincias y sentó un precedente de cooperación sin renunciar a la autonomía. En los años siguientes, ese choque de visiones se materializó en tensiones diplomáticas y bloqueos comerciales. Buenos Aires llegó a imponer cierres de puertos menores para presionar a las provincias rebeldes, mientras que las juntas de gobierno provinciales rechazaban cualquier constitución dictada en la capital. Córdoba, Salta y Mendoza reforzaron sus guardias rurales y establecieron sus propios aranceles, protegidas por líderes como Estanislao López y Francisco Ramírez, que se erigían en garantes del Pacto Federal. El debate alcanzó su punto álgido en 1819, cuando Buenos Aires impulsó una constitución unitaria que fue rápidamente archivada por el rechazo casi unánime de las demás provincias. Ese texto, percibido como excesivamente centralista, no lograba comprender la gran diversidad regional de la nueva nación. La posteridad recordaría aquella propuesta como un aviso claro. Sin el consentimiento de todos, ningún proyecto político tendría futuro. Así, mientras los unitaristas soñaban con un Estado poderoso y los federalistas defendían la libertad provincial, Argentina comenzó a comprender que su fuerza no residiría en la uniformidad absoluta, sino en el delicado equilibrio entre autonomía y unidad. Este hondo debate marcó las siguientes décadas y abrió el camino a líderes capaces de encarnar ambas corrientes, anunciando la llegada de figuras como Juan Manuel de Rosas, que sabrían conjugar, a su modo, el ideal federal con un poder concentrado. Con la anarquía del año 20 sentada como telón de fondo, emergió con fuerza el caudillo José Gervasio Artigas desde la Banda Oriental. Veterano de 1000 batallas, Artigas vio en la fragmentación apenas una oportunidad para forjar un modelo distinto, un federalismo auténtico, sin tutelaje porteño ni designios lejanos. En 1811 organizó el primer Cabildo Abierto de Montevideo, y al grito de «Libertad o muerte», lanzó su proclama contra el dominio español y contra cualquier intento centralista. Al año siguiente, las Provincias Unidas del Río de la Plata recibieron sus famosas Instrucciones del año 13, un documento pionero que Artigas envió a los diputados reunidos en la Asamblea Constituyente de Buenos Aires. Allí demandaba la división equitativa de la tierra, la abolición de los privilegios de la oligarquía y, sobre todo, la autonomía de cada provincia para gobernar sus asuntos. Un verdadero pacto horizontal entre iguales. La Liga de los Pueblos Libres cobró vida en esa alianza federal. Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se sumaron al proyecto artiguista, compartiendo milicias, provisiones y un sueño común. Mientras tanto, Montevideo se convirtió en su cuartel general, base de operaciones desde donde coordinaba rescates de esclavos, reparto de lotes rurales y campañas contra las fuerzas que intentaban imponer el centralismo. Pero Buenos Aires miraba con recelo ese experimento. Para la élite porteña, el comercio exterior y la aduana eran vitales, y temían perder el control de los ingresos. En 1815, los unitaristas bloquearon el puerto de la Banda Oriental y presionaron diplomáticamente para aislar a Artigas. No bastó. Su carisma y su reputación de hombre del pueblo mantenían viva la llama federal. El golpe final llegó en 1820, cuando el Directorio, apoyado por ejércitos combinados de Buenos Aires y Montevideo, forzó la retirada de Artigas hacia el norte. Tras varias escaramuzas heroicas, el caudillo fue obligado a cruzar el río Uruguay y buscar refugio en Paraguay. Allí pasó sus últimos años en un exilio discreto, alejado de la gloria, custodiado por Francisco López, donde moriría en 1850 sin haber visto consolidado su ideal. Aunque Artigas quedó fuera de la escena política central, su legado pervivió. Sus instrucciones de 1813 se convirtieron
en un faro para los federalistas que, décadas después, buscarían un equilibrio entre las provincias y el poder central. Y aún hoy, protector de los pueblos libres sigue siendo el epíteto que resume al hombre que, con visión inquebrantable, defendió el derecho de cada región a labrar su propia historia. El legado de Artigas como protector de los pueblos libres siguió vivo en el corazón de los federalistas, incluso después de su exilio. Sus ideales de autonomía y justicia resonaban en las provincias ribereñas, pero el vacío de liderazgo sumía al país en la inestabilidad. Fue entonces cuando, 8 años después, emergió en Buenos Aires una figura dispuesta a encarnar aquel proyecto federal con mano de hierro, Juan Manuel de Rosas. En abril de 1829, la ciudad le confirió a Rosas la suma del poder público, confiándole autoridad casi ilimitada para restaurar el orden. Rosas sabía que, si quería sostener el federalismo, necesitaba recursos y disciplina. Por eso, asumió el control de la aduana porteña, canal vital de ingresos, y destinó esos fondos a financiar milicias leales a su causa. Al mismo tiempo, creó un cuerpo de seguridad paralelo, la Mazorca, cuyos hombres, sin insignias oficiales, patrullaban las calles y le aseguraban el silencio a la oposición. Aquel brazo represivo permitió a Rosas imponer su voluntad, pero también garantizaba, según sus palabras, la paz urbana y el cumplimiento de la ley. Mientras tanto, en el interior, caudillos como Estanislao López en Santa Fe, Francisco Ramírez en Entre Ríos y Pedro Ferré en Corrientes reconocían en Rosas al heredero de la defensa provincial trazada por Artigas. En enero de 1831 se reunieron en Santa Fe y firmaron el Pacto Federal, documento que consagró la igualdad y la libertad de cada provincia, al mismo tiempo que blindó a la naciente confederación contra cualquier intento unitario o extranjero. Así, Rosas alcanzó el apogeo de su poder entre 1829 y 1832. Su autoridad descansaba en las fusiones de los ideales artiguistas, el control de la aduana y el temible apoyo de la Mazorca. Bajo su mandato, el federalismo encontró por primera vez un rostro unificado, aunque fuera el de un gobernante todopoderoso. El Pacto Federal de enero de 1831 no fue un mero tratado de palabras, sino el cimiento sobre el que Juan Manuel de Rosas afianzó su poder en toda la Confederación. Tras la firma en Santa Fe, Rosas salió de Buenos Aires con el respaldo de los caudillos de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, mostrándose no ya como un gobernador local, sino como el garante del acuerdo que concedía igualdad y autonomía a cada provincia. Con los recursos de la aduana a su disposición, Rosas repartió subsidios para sostener ejércitos provinciales leales al pacto. Pagó sueldos, compró armas y cubrió las necesidades de oficiales que, de otro modo, habrían buscado alianzas unitarias. A su vez, la Mazorca reforzó el control en la capital, vigilaba a impresores, clausuraba imprentas adversarias y obligaba a periodistas y editores a ceñirse al discurso oficial. El efecto fue inmediato. Cuando desde provincias como Mendoza o Tucumán surgían voces críticas que denunciaban abusos de autoridad o reclamaban una convocatoria constituyente, Rosas respondía con bloqueos comerciales o con expediciones militares relámpago para restablecer el orden. Así, disciplinó a los opositores y envió el mensaje de que el Pacto Federal no era un pacto entre iguales, sino un comando unificado bajo su mando. Los primeros choques con la prensa libre ilustraron esta expansión de poder. Periódicos como El Intransigente tuvieron que enfrentar secuestros de ejemplares y la expulsión de sus redactores. Bajo la consigna de defender la patria, Rosas usó la Ley de Seguridad Interior para perseguir a cualquiera que cuestionara su autoridad, presentando toda crítica como conspiración contra la Confederación. De este modo, el Pacto Federal
dejó de ser un acuerdo coyuntural para convertirse en la principal herramienta política de Rosas. Le permitió consolidar un estado de facto que, aunque reclamaba el ideal de Artigas de pueblos libres, convertía en irrevocable la hegemonía de quien detentaba el poder de la aduana y la fuerza de sus milicias. Esa paradoja explica cómo el federalismo rosista otorgó derechos de autonomía a las provincias, al mismo tiempo que concentraba en Buenos Aires y en un solo hombre la última palabra sobre la vida política de todo el Río de la Plata. Mientras Juan Manuel de Rosas ejercía su poder en Buenos Aires bajo el manto del Pacto Federal, su antiguo aliado Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, alimentaba crecientes desavenencias. Urquiza comenzaba a sentir el peso de las restricciones impuestas por Rosas, el control aduanero monopolizado, las presiones políticas y el rol cada vez más autoritario de la mazorca. En mayo de 1851, desde la Plaza de Paraná, Urquiza lanzó su célebre pronunciamiento llamando a hacer respetar la libertad de las provincias y a dejar atrás el gobierno de un solo hombre. Con esa declaración, Urquiza rompía el Pacto Federal y convocaba a Corrientes, Santa Fe y al Imperio de Brasil a sumarse a su causa. En pocas semanas se organizó el Ejército Grande. Más de 20.000 hombres, apoyados por contingentes brasileños, se prepararon para marchar hacia el sur. Sus filas incluían a jinetes entrerrianos, infantería santafesina y oficiales argentinos que habían anhelado por años un equilibrio real entre las provincias y la capital. El 3 de febrero de 1852, en los alrededores de Caseros, a orillas del arroyo homónimo, se produjo el encuentro decisivo. Al amanecer, los tambores del Ejército Grande retumbaron contra las líneas de Rosas. Durante horas, la lucha se extendió por campos embarrados y hombreras manchadas de pólvora. A media tarde, el ejército de Rosas, superado en número y rodeado por la caballería de Urquiza, comenzó a desmoronarse. Rosas, herido en el honor y en el campo de batalla, se refugió en la Quinta de Funes antes de huir en barco hacia el exilio inglés. Con la caída de Rosas, se desvanecía el dominio personalista que había marcado casi 20 años de historia. Urquiza asumió como director provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata y pocos meses después convocó a todos los gobernadores al Convenio de San Nicolás. Aquella reunión allanó el camino para la redacción de la Constitución de 1853, transformando el sueño federal de Artigas y la poderosa mano de Rosas en un nuevo pacto republicano. La batalla de Caseros no solo significó el fin de un caudillismo, abrió la puerta a la organización nacional que hoy seguimos reconociendo. Tras la victoria de Caseros, Urquiza aprovechó el impulso para convocar sin dilación a los gobernadores de todas las provincias. En marzo de 1852, citó a sus colegas a reunirse en San Nicolás de los Arroyos, a orillas del Paraná, con un objetivo claro: consolidar el Pacto Federal y diseñar un marco legal que uniera a la Confederación. Llegaron delegados de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, San Juan, Salta y las demás provincias. Frente al majestuoso puente sobre el río, Urquiza abrió la sesión recordando los principios de 1813: igualdad entre las provincias, reparto equitativo de ingresos aduaneros y la soberanía popular como fuente de toda autoridad. El primer acuerdo fue ratificar el Pacto Federal de 1831, reavivando aquel compromiso de autonomía y colaboración mutua. A continuación, se discutió la urgencia de dar forma a una constitución que recogiera esos principios y resolviera, de una vez por todas, el dilema entre poder central y libertad provincial. Las deliberaciones se extendieron durante días. Se eligieron representantes para una convención constituyente, se fijaron fechas para su reunión en Santa Fe y se estableció que el texto final debería armonizar las divisiones de poder,
proteger los derechos individuales y garantizar la defensa de las fronteras. Con ese convenio, San Nicolás se convirtió en semilla de la Constitución de 1853. Lo que hasta entonces había sido un pacto político entre caudillos federales, pasó a ser un proyecto de Estado moderno. Urquiza regresó a Paraná con la certeza de que, de la palabra acordada en San Nicolás, nacería el primer gran contrato social de la Argentina independiente. Después del convenio de San Nicolás, los delegados emprendieron el viaje a Santa Fe, donde el 1 de mayo de 1853 se reunió la Convención Constituyente en el viejo cabildo de la ciudad. Allí llegaron hombres de distintos orígenes y pelajes políticos, caudillos provinciales, abogados porteños, militares veteranos y líderes de la generación del 37. Juan Bautista Alberdi, sentado al centro de la sala, presentó sus famosas bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, proponiendo un esquema inspirado en las constituciones de Estados Unidos y Francia, pero adaptado al tamaño y la realidad federal de nuestro país. Su idea clave fue dar al Poder Ejecutivo autoridad suficiente para mantener la unión, sin sacrificar la autonomía de las provincias. Domingo F. Sarmiento, aunque más conocido por su pluma y su visión educativa, defendió en las comisiones la inclusión de derechos esenciales, la libertad de prensa, de culto y de enseñanza. Insistió en que una república sin escuelas públicas sería una república sin ciudadanos formados. Su voz resonó al reclamar garantías que protegieran al individuo frente al poder del Estado. Bartolomé Mitre, moderador de varios debates, aportó su experiencia como historiador y diplomático. Incitó a los convencionales a contar con un Congreso bicameral capaz de representar tanto a la población en la Cámara de Diputados como a las provincias en el Senado, asegurando así un equilibrio de intereses. Tras semanas de sesiones en las que se discutieron sin cesar las competencias del Ejecutivo, la estructura del Poder Judicial y el reparto de ingresos a aduaneros, la Convención aprobó un texto que dividía el gobierno en 3 poderes, reconocía derechos civiles inalienables y establecía al federalismo como principio organizador. Finalmente, el 1 de mayo de 1853, la Constitución fue sancionada, marcando el nacimiento oficial de la República Argentina moderna. Buenos Aires se había mantenido al margen de la Constitución de 1853 y, tras sancionar su propia Carta Magna Provincial en 1854, se organizó como un estado separado. Santiago Derqui, gobernador aliado de Urquiza, intentó acercar posiciones, pero los ánimos seguían crispados. La chispa definitiva fue la segunda batalla de Cepeda, 1859, donde las tropas federales de Urquiza obligaron a las fuerzas porteñas, bajo el mando de Bartolomé Mitre, a reconocer el Pacto Federal en armas. Al año siguiente, el Pacto de San José de Flores abrió las puertas a una reforma constitucional. Buenos Aires aceptó adherir a la República Argentina con condiciones especiales, como conservar parte de sus rentas aduaneras y un número fijo de diputados en el Congreso. En 1860, el Congreso sancionó las modificaciones acordadas, integrando finalmente a Buenos Aires. Se definieron los aranceles nacionales, revertidos en gran parte al Tesoro provincial, y se estableció un sistema de representación que equilibraba población y autonomía. Desde ese momento, la ciudad de Buenos Aires dejó de ser una provincia excluida y se convirtió en capital de la Confederación, sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se organizaron los primeros ministerios nacionales, se creó un cuerpo de bomberos profesional y se desplegaron guarniciones federales para garantizar el libre tránsito de las mercancías por el puerto. Así, con la reforma de 1860, Argentina
cerró el ciclo de su fragmentación y puso en marcha una administración central que, sin renunciar al federalismo, reconocía la preeminencia de Buenos Aires como núcleo político y económico. La unión definitiva estaba sellada y la joven república pudo por fin mirar hacia adelante como un Estado verdaderamente nacional. Con la adhesión definitiva de Buenos Aires en 1860, comenzó una nueva etapa. La República Constitucional entró en su fase de consolidación. En 1862, Bartolomé Mitre asumió como primer presidente unificado, dando inicio a la alternancia en el poder. Lo sucedió Domingo Faustino Sarmiento en 1868 y luego Nicolás Avellaneda en 1874. Cada relevo respetó el resultado de las urnas, demostrando que los comicios periódicos podían resolver pacíficamente las diferencias políticas. Al mismo tiempo, Argentina se transformó demográficamente. Entre 1860 y 1880 llegaron millones de inmigrantes europeos, italianos, españoles, franceses y también judíos de Europa del Este, que colmaron los conventillos de Buenos Aires, poblaron pueblos del interior y trajeron consigo oficios, costumbres y redes de solidaridad. Esa oleada humana nutrió la mano de obra de la naciente industria y fortaleció el mercado interno. Uno de los grandes protagonistas de este periodo fue Sarmiento, cuyo lema, "La educación es la llave de la libertad", se tradujo en escuelas primarias gratuitas en cada rincón del país y en la creación de normalistas para formar maestros. Bajo su impulso, se fundó el Instituto Superior del Profesorado y se sentaron las bases de un sistema educativo público que haría posible la integración cultural y social de las nuevas generaciones. Finalmente, la economía argentina entró en su fase agroexportadora. La pampa húmeda, conectada por ferrocarriles alentados por capitales británicos, comenzó a enviar al mundo carne salada, cereales y cueros. En 1866 se fundó la Sociedad Rural Argentina para promover mejoras en técnicas agrícolas y ganaderas. Así nació el modelo que convertiría al país en el granero del mundo y cuya bonanza financiaría el crecimiento de ciudades, infraestructura y reformas sociales. Estos primeros años de la República Constitucional tejieron el entramado político, social y económico de la Argentina moderna, un sistema de gobierno estable, una sociedad abierta y una economía próspera, lista para afrontar los desafíos del siglo XX. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo Aycapeco, activar la campana para no perder ninguna crónica nueva y darle me gusta para apoyar nuestro trabajo. También déjanos un comentario de qué historia querés descubrir. Nos vemos en una próxima crónica.